Considero que desde que somos seres humanos pensantes, somos afortunados, conscientes de nuestra existencia, logrando ser una sociedad unificada por la paz y por la armonía. Nos entendemos, ahora y para siempre seremos seres humanos perfectos. o eso me gustaría decir. No pienso que sea la peor condena, claro está, pero sí que tiene un precio muy grande a pagar el ser consciente. Más que nada desde la mente, desde la raíz de técnicamente todo. Y aunque suene un poco ñoño, a veces me pregunto el por qué. Outlast es un juego que probé ya hace bastantes años, muchas veces. Hablar de él hoy en día y contar su historia, al menos del primer juego, no del lore como tal, es como repetir el mismo chiste todo el tiempo. Claro, eso no quita que sea ingenioso. Aunque actualmente es un meme y hay personas incluso haciendo speedrun, para mí en ese momento fue una total locura. Y algo intrigante, todo eso en paralelo. Cuando lo jugué por primera vez tenía unos 13 años y siempre me pregunté por qué este juego me causó tantas pesadillas, además de lo obvio. Siempre pensé que era por cómo se veía la gente, por la música de tensión, por su historia, la forma en cómo presentan los escenarios y sus personajes tan grotescos. Porque en medio del horror y de los psicópatas eres un hombre indefenso ante seres repugnantes, por el ambiente tan lúgubre, oscuro, lleno de sangre y vísceras por todos lados, técnicamente por su extravagancia. Luego de un tiempo me di cuenta que en realidad mis pesadillas eran por la duda en sí, la duda de cómo llegaron a eso, por lo atroz, porque en realidad existe esa posibilidad de llegar a ese punto. ¿De verdad existe esa posibilidad? ¿O ya ha sucedido? Precisamente Outlast explora esto, explora la locura de cómo podría llegar a ser la mente humana, como si fuera un hipotético caso de entrar en la mente de alguien y ver lo que pueden llegar a hacerle a las personas o lo que pueden llegar a hacer incluso. Y tú, un protagonista que recorre las consecuencias de las locuras de alguien más, rincones llenos de gritos, cuerpos por todos lados, mentes fragmentadas. Es el caos desde un punto de vista extremo y toca un poco de realidad. Aquí vemos mentes dañadas por la propia ciencia, pero ¿qué sucede cuando lo que se rompe no es la conciencia, la razón, sino que la crueldad nace de la voluntad? Llevo unas 60 horas jugando Tainted Grill y quisiera hablarles de tantas cosas de él, pero no será en esta ocasión. La historia va de un rey que liberó a su población de una peste llamada la Muerte Roja. No se sabe de dónde salió, de momento, pero su aparición fue en la época del rey Arturo, hace 600 años. No era una gripe común, era una calamidad biológica que arrasaba con todo ser vivo. Exponerse a ella tenía como consecuencia que las venas se volvieran gruesas, oscuras y dolorosas, marcándose bajo la piel como si fueran raíces negras, hemorragias internas y además de que la sangre se pudriera aún estando vivos. La peste devastó continentes en semanas y la desesperación de Arturo, además de estar guiado por un hombre llamado Merlín, lo llevó a una tierra mágica llamada Avalon. Aunque se pensaba que era un mito, la encontraron. Pero hay un gran detalle, lo que Merlín no le dijo al rey. En este lugar existía algo llamado el Weirdness. Esto era una especie de niebla que rodea toda la isla. Exponerse a esta anomalía significaba deformar la realidad y la percepción humana, teniendo como consecuencia convertirte en un monstruo o perder todos tus recuerdos y la cordura. Merlin propuso que había que colocar unos menhir que, resumiendo, estas estatuas producían una especie de luz que protege a los pueblerinos y toda la gente de Arturo. Hasta que en un punto todas empezaron a fallar. Arturo no murió como tal, él intentó un ritual desesperado para salvar a la humanidad cuando vio que los menhir se apagaban. Todo ocurrió hace 600 años, pero evidentemente esto no detuvo la anomalía. Y luego de un buen tiempo, en el presente, volvieron a fallar. Acá es donde aparece el protagonista, que tiene que reunir los fragmentos del alma del rey para recuperar Avalon. Existen personas llamadas sacerdotes rojos. Cuando la muerte empezó a reaparecer y los menhir a fallar, la fe en los antiguos druidas
y en el código de caballería se desvaneció. Y en ese vacío de poder es donde surgieron ellos. Tú eres arrestado y alguien te rescata. Al salir de tu celda, lo primero que ves es esto. No tiene otra explicación. Todo esto era una especie de experimentos y torturas. No solo eran fanáticos de la religión de forma enferma. Resulta que los sacerdotes rojos veían la peste como una fuerza purificadora. Su objetivo en sí no era curar la enfermedad, sino controlar y crear una nueva raza partiendo de ella. Tenían la creencia de que si una mujer teniendo la enfermedad daba luz, el niño nacería purificado. Crueldad en su forma más nefasta. No solo te enfrentas a monstruos, duendes, golems y mutaciones. Lo que hace temblar a la gente en Avalon es el miedo. En un mundo donde si no crees en la luz, te consume. Un mundo donde no puedes confiar en nadie. El rey Arturo buscaba un pueblo próspero y paz, pero todo resultó en un desastre total que lleva años y años. Aquí la monstruosidad es voluntaria. Y esto hablando en el caso de la ficción. La Guardia Roja es una excusa para lo macabro. En la realidad, la investigación médica fue la excusa para Shiro. En el transcurso de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1936 y 1945, el ejército imperial desarrolló un programa de investigación para armas químicas y biológicas, donde se experimentaron con seres humanos, dando paso a una de las atrocidades que marcaron a Japón de por vida. Shiro Ishii, nacido en Shibayama, distrito de Sabu, fue un estudiante de medicina en la Universidad de Kioto. Sobresale en sus estudios y en 1922 fue asignado al Hospital de Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. A partir de ahí se profesionaliza y consiguió experiencias en estas áreas. En 1930 ascendió a comandante y fue nombrado profesor de inmunología de la Facultad de Medicina. La toma de Manchuria por el ejército japonés dio a Ishii la oportunidad de utilizar seres humanos en investigaciones. Luego de 2 años, comenzó con sus experimentos preliminares sobre la guerra biológica en zonas ocupadas de China, como parte de un proyecto secreto, bajo la mentira de un plan para la potabilización de agua para tropas en China. Ya en estos años, se realizaban experimentos atroces, usando el pretexto de purificar agua para ocultar las verdaderas intenciones, infectar a prisioneros con carbono, anthrax, causada por la bacteria Bacillus anthracis, que afecta principalmente a animales herbívoros, además de ser usada la peste bubónica, para ver cuánto tardaban en morir. El tipo incluso inventó un filtro de agua cerámico que probó frente al emperador bebiendo su propia orina, para tener una capa de respeto y así obtener fondos ilimitados. A partir de 1940, fue nombrado jefe de la sección de guerra biológica del ejército Kwantung. Y al año, aunque todas las unidades del ejército recibieron código numérico, fue en ese entonces cuando el departamento de Ishii recibió el nombre del Escuadrón 731. En todos estos años, este hombre se dice que entre 200.000 y 600.000 personas, sumando a las víctimas de las epidemias provocadas en ciudades de China. En sí, esto es la punta del iceberg de lo que sucedió en estos años. Los experimentos eran vivisecciones sin anestesia, inyectaban burbujas de aire en las arterias, orina de caballo o incluso agua de mar en los riñones para ver qué sucedía. Además de todo esto, hubo algo que me pareció bastante macabro, y es que para poder abrir a las personas sin pestañear, primero debían borrar de su mente que eran personas. Por eso los llamaban Maruta, que significa tronco. Si es solo un trozo de madera, la moral desaparece. Y esto por mencionar alguno de tantos, y de lo que no se sabe incluso. Para Shiro Ishii era un parque de diversiones, donde como si fuera un niño fantaseando con qué será lo próximo, para jugar o armar, con personas que ni siquiera estaban dormidas, que ni siquiera conocía, con padres, madres, seguramente. Lo peor del caso es que no hay un final en sí, solo un amargo sabor de boca para el mundo. Quedaron impunes y sin cargos. Shiro Ishii murió de cáncer de laringe, o eso es lo que leí por ahí, y más nada. Es como si todo esto fuera un constante ruido, gritos, saturación y luego solo una pausa. Pero no una de calma o de paz, sino más bien una abrumadora inquietud. Una que te deja pensando en sí sobre las cosas que suceden en el mundo, sobre si en realidad somos tan especiales como se dice. Porque sí, Shiro era una persona, era alguien con pies, manos y cerebro como nosotros.
No era un alienígena o un demonio que se escape de la creencia. Era alguien real. Y esto es real. Que muchas veces no se piensa esto. La mayoría de las atrocidades, torturas, es hecha por el ser humano, por el hombre. El mal o lo atroz está en lo natural, en lo que ves como algo o alguien normal, y no te das cuenta. Historias que se saben y otras que no, que murieron bajo la tierra. Se habla de un montón de gente que diariamente muere. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente especiales? En realidad, somos especiales. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.